Recientemente un arzobispo afirmó que el término soldado de Cristo para describir a un cristiano es un término que no se debe usar y dijo que era impropio, inadecuado, anticuado y que no es un término hoy en día compatible con la identidad auténtica del cristiano. No quiero aquí lanzarme en contra de este arzobispo por decir lo que ha dicho. En parte entiendo de dónde puede venir su preocupación. Es verdad que hay algunas organizaciones católicas que no son amigas ni partidarias del Papa Francisco, que utilizan un lenguaje o un estilo bastante militarizado y que no solamente usan, sino que abusan del concepto de ser un soldado de Cristo. Entonces, al asociar el término soldado de Cristo con estos grupos, este arzobispo puede estar preocupado de que esto sea, pues, digamos, tradicionalista, contrario al actual sentir de la Iglesia. Pero lamentablemente, como ha sucedido en otros casos con este arzobispo y con otros, es que hacen afirmaciones que, en primer lugar, son opiniones propias, no es doctrina de la Iglesia, y en segundo lugar, absolutizan, cosa que no se debería hacer, por varias razones. El Evangelio del Nuevo Testamento nos habla de que efectivamente nosotros somos soldados de Cristo Jesús. Si nosotros leemos a San Pablo, por ejemplo, San Pablo en numerosas ocasiones utiliza figuras tremendamente combativas. Habla específicamente de cómo nosotros tenemos que blandir la espada de la verdad, el escudo de la fe, o sea, y describe perfectamente cómo la lucha del cristiano es parecida a la de un soldado hoplita, que era, o sea, lo que describe San Pablo cuando describe el casco, el escudo para apagar los dardos encendidos, etc. Está describiendo la vestimenta de las tropas de élite de los romanos y de los griegos, especialmente los llamados hoplitas, ¿no? Que eran, digamos, el cuerpo de élite de guerra para el ejército griego. Entonces, está hablando, como saben, en medio de una cultura tremendamente helenizada, escribiendo y hablando en griego, ¿no? Entonces, y si nosotros vemos lo que escribe específicamente en 2 Timoteo 2:3, cuando San Pablo le escribe a Timoteo, le dice: soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. No, soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Esto obviamente nos da una idea de dónde estamos ubicados en el término de soldado de Cristo. El Evangelio no pasa de moda. En consecuencia, especialmente cuando nos referimos a jóvenes varones, es tremendamente apelante esta figura de ser el soldado de Cristo, simplemente citando a San Pablo, no creando nada nuevo, ¿no? Y recordemos que varias congregaciones religiosas, órdenes religiosas, utilizaban esta figura de la militancia, de ser un ejército al servicio del Señor, de estar a la orden del Señor, porque determinados valores de la vida militar, la obediencia, la valentía, el heroísmo, la tenacidad, la fortaleza, el estado de preparación, todas esas son virtudes que son perfectamente compatibles con la vida cristiana y con la lucha cotidiana de la vida cristiana.
Y esa es la razón por la cual alguien como San Ignacio de Loyola habló en sus ejercicios espirituales y en las constituciones de los jesuitas en términos absolutamente militantes. Cuando vemos, por ejemplo, una de las conferencias que se dan en los ejercicios espirituales, escritas especialmente por San Ignacio, y que habla de la guerra de las dos banderas, ¿no? La bandera de Dios y la bandera del demonio, y toda esta meditación de los ejercicios espirituales, que no es la única, pero es, digamos, la más evidente, la que más me viene a la cabeza en términos de verdad de esta perspectiva completamente militar, ¿no? Esta figura completamente militar, especialmente de alguien que había sido capitán de un ejército, ¿no? Y que justamente su conversión viene cuando es herido por una bomba en la pierna, que lo dejaría cojo de por vida, y la larga rehabilitación es en la que se produce su conversión a una vida cristiana y que lo llevaría finalmente a fundar la Compañía de Jesús. Y esta tradición de la Compañía de Jesús se ha mantenido al punto que el himno de los jesuitas comienza diciendo: fundador sois Ignacio y general de la Compañía Real que Jesús con su nombre distinguió. Y cuando habla de la compañía, está hablando de una compañía de un ejército, ¿no? Y le llama fundador, sois Ignacio, y general, o sea, eres la cabeza de este ejército. Y muchos otros santos que son tomados como santos más afectivos, o santos más con una expresión más amplia y más significativa de la ternura, como los salesianos, por ejemplo, y como específicamente San Juan Bosco. San Juan Bosco, muchos de sus sueños que escribió y que revelaba, los describía en términos de una batalla, y de los católicos en términos de un ejército para defender a la iglesia. Su visión, por ejemplo, el ataque contra la iglesia, que era un ataque hecho donde unos cañones disparaban libros, ¿no? Este sueño que tuvo, y de cómo la barca de la iglesia se mantenía incólume porque estaba encadenada a dos columnas. Una columna era la columna de la Eucaristía y la otra columna era la columna de la Virgen María. Todas estas figuras eran figuras profundamente militares, ¿no? Entonces, la pregunta es si este arzobispo cree que 2 Timoteo 2:3, que las distintas metáforas del pugilato, por ejemplo, o del ejército o del soldado que utiliza San Pablo a lo largo de sus cartas, o si el himno de la Compañía de Jesús o las enseñanzas de San Juan Bosco son todas anticuadas y tenemos que tirarlas a la basura porque a la gente no le gusta hablar de un ejército. Una vez más, yo entiendo la sensibilidad. Cuando yo estaba dando una conferencia a un grupo de jóvenes españoles y estaba explicando cómo la formación militar, especialmente de los cuerpos de élite, hacen que una persona aprenda a ir en contra de sus sentimientos, ¿no? Y cómo la vida cristiana era muy similar. Nosotros nos provoca hacer esto, usualmente nos provoca hacer algo que va en contra de una virtud o que es abiertamente un pecado, y cómo el católico se va entrenando a no hacerlo, ¿no? Y solamente cuando mencioné que San Pablo utilizaba esta figura del ejército, estos jóvenes españoles se sintieron más aliviados con esta referencia
militar que les perturbaba. Entonces sí entiendo que algunas personas en algunas partes sean sensibles o incómodas con esa referencia a ser soldado de Cristo. Pero creer que es una referencia anticuada, que no debe ser mencionada, que no debe ser usada o que incluso no debería utilizarse para atraer a jóvenes a la vida consagrada, al sacerdocio, es un error, ¿no? Y forma parte de las múltiples figuras que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a la vida del cristiano. Otros se sentirán más alentados por la figura del sembrador, otras por la figura del pastor cuidando a las ovejas, otras del constructor que construye una casa sobre la roca firme. Todas son figuras que el Señor utiliza, que San Pablo utiliza, para dar un ejemplo, para dar una imagen que sea apelante para la vida cristiana, para cualquiera en la vida cristiana. Y cuando uno ve que, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, ¿no?, la gran Teresa, la gran reformadora del Carmelo, utilizaba figuras militares diciendo que ella, sin la gracia de Dios, no podría vencer a una mosca y con la gracia de Dios podría vencer a 1000 ejércitos, está utilizando, siendo mujer, una figura también militar que le resultaba absolutamente apelante. ¿Por qué creer que eso le hace daño, digamos, a la enseñanza y a la claridad de la doctrina de la Iglesia? Para nada. Somos soldados de Cristo. Si a alguien no le gusta la metáfora, no le gusta la figura idiomática, muy bien, está en todo su derecho. Pero que sigue apelando a jóvenes y que sigue apelando a los cristianos, está claro, y es como Jesucristo lo ha querido, y por eso está en el Nuevo Testamento y seguirá estando. Que tengas un buen día.